siguiente ponencia va a ser los proyectos europeos en el CIAPA para abordar los retos de la apicultura, Medivis, Insignia, Better. La doctora Raquel Martín Hernández es licenciada y doctora en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid. Su actividad profesional se ha centrado principalmente en la investigación en la entomología aplicada a la sanidad animal, en la que tiene 30 años de experiencia, aunque su principal actividad se encuadra en el campo de la sanidad apícola. Su actividad investigadora se desarrolla en el Centro de Investigación Apícola y Agroambiental de Marchamalo, IRIAF. El CIAPA de Marchamalo participa en diferentes proyectos de financiación europea. En esto se aborda la conservación de las abejas locales y su adaptación al cambio climático, Medivis, la utilización de las abejas como muestreadores de contaminantes ambientales, proyecto Insignia, y el estudio para determinar cómo aprovechar el poder de la naturaleza para establecer la armonía y el equilibrio dentro de las colonias de abejas y entre estas y el medio ambiente, como clave de una apicultura resiliente. Proyecto Better. Cuando quieras, Raquel. Muchas gracias. Buenas tardes. Como dice José Alberto Viñuelas, les voy a hablar de los tres proyectos proyectos internacionales que estamos desarrollando actualmente en el Centro Apícola y explicarles cómo con estos proyectos lo que queremos abordar son las preguntas que consideramos importantes sobre contaminación ambiental, cambio climático y conservación y apicultura resiliente. En este primer lugar vamos a hablar del proyecto Insignia, que algunos de los apicultores que están aquí, o al menos en la feria, han participado con él. En este proyecto, en realidad, el Centro Apícola no ha sido parte del equipo investigador y lo que sí fuimos es contactados por los investigadores, que ahí pueden ver los diferentes grupos. Pues hay gente de muchos países, de Grecia, de Austria, de Alemania, de Portugal, también de España, pero en España en este caso lo que participa es la Universidad de Almería. Y nosotros fuimos contactados para hacer de intermediarios entre los directores del proyecto y los apicultores para poder participar en él. El objetivo de este proyecto era crear una red de ciudadanos científicos, que saben que la ciencia ciudadana últimamente se está incentivando mucho, también se incentiva desde la Unión Europea, se quiere conseguir que a todos los niveles, a cada uno al nivel que pueda participar, pueda generar una gran cantidad de información, porque ahora mismo tenemos una cantidad de medios que nos permiten recoger información y cuanta más gente recoja esa información, más valiosa será. De esta manera, en este proyecto pues, se quería crear una red de ciudadanos científicos apicultores que pudieran participar con la idea de utilizar las abejas como biomuestreadores de los contaminantes a distintos niveles. Entonces, bueno, y además describir la diversidad del polen, pues ahora veremos cómo se desarrolló el proyecto, porque para poder saber el número de plantas que había disponibles y también su calidad. Con el fin último de poder hacer unos modelos que puedan hacer unas previsiones tanto de contaminación espacial y temporal de los plaguicidas y, como digo, de las floraciones. ¿Por qué utilizar las abejas? Pues porque, como todos sabemos, las abejas tienen un amplio radio de acción, pueden recoger plantas o recoger información de varios kilómetros a la redonda, y porque luego en el interior de las colmenas se establece una serie de relaciones entre ellas que hace que lo que trae una abeja del exterior se reparta muy bien por la colmena y realmente cualquier matriz de la colmena puede tener esa información que trae las abejas del exterior. Entonces, los muestreos se organizaron de una manera pasiva en el aspecto de que no se ponían filtros o se ponían aparatos que recogieran esos contaminantes, y lo que se hacían era poner una serie de matrices muy sencillas, realmente sencillas, que recogían de todo. Por ejemplo, se ponían unas tiras que se colocan muy similares a las tiras que se utilizan para Varroa. Son un diseño de los investigadores de la Universidad de Almería, que han encontrado una matriz que, metida dentro de la colmena, recoge todos los
plaguicidas liposolubles. A ver, de esta manera teníamos las apistrips que han denominado. En ellas recogemos los plaguicidas liposolubles, luego se cogía también miel, de esta manera recogíamos plaguicidas hidrosolubles, se colocaba también en una de las colmenas, se colocaba una especie de trampilla en la que se ponía una lámina que es adhesiva y en esta se quedaban adheridos todos los microplásticos. Y unas bandas de silicona, que son como unas pulseras, que se colocaban encima de las colmenas y estas son capaces de recoger todos los contaminantes ambientales, los policíclicos aromáticos y los volátiles. Y por último, se recogían propóleos porque tienen capacidad para retener los metales pesados. De esta manera, con una serie de matrices realmente sencillas, se podía conseguir información muy general de todo lo que estaba, a todo lo que está expuesto en el ambiente en el que se mueve la colmena, las abejas. Bueno, esto es un resumen de lo que les he comentado y además se realizó de forma adicional una caracterización genética de las abejas. Todos los apicultores que participaron en el proyecto van a tener además información genética de sus abejas. Este es el listado de los países, los 27 países de la Unión Europea se organizaron para hacer lo mismo en el mismo momento. De manera que los muestreos cuando se hacían aquí, se hacían también en Latvia, en Dinamarca, en Estonia, etc. Son poco número de muestras, a lo mejor me pueden decir que realmente 10 muestras en todo un país, pues por ejemplo, sobre todo en España eran 20 porque somos de los países más grandes, en los países más grandes teníamos 20 colmenares, en otros son 5 porque son más pequeños, pero ahora cuando veamos el número de muestras van a entender el porqué, porque hay una limitación lógica de capacidad. Pero bueno, como ven, los 27 países de la Unión Europea han estado participando en este proyecto y estos son los momentos en los que se realizaron los muestreos. Se empezó en abril y se acabó en agosto. Es verdad que aquí en España la floración no empieza en abril, que empieza un poco antes, de hecho ahora ya hay mucha floración y se estaba perdiendo, pero el hecho de tener que hacer todo este muestreo a la vez en todos los países obligaba a llegar a un acuerdo, de manera que ellos terminaron en agosto cuando probablemente en octubre todavía tuvieran algunas floraciones y nosotros, bueno, pues se perdió un poco. Pero bueno, esta fue la forma que los investigadores encontraron para hacerlo todo en el mismo momento. Y aquí pueden ver bueno, lo que se ponía. Participaban 2 colmenas por colmenar, de manera que en cada una de las colmenas se ponían 2 tiras para recoger los plaguicidas liposolubles, 2 bandas de silicona para recoger los contaminantes ambientales, se cogía miel para los plaguicidas hidrosolubles, las apitraps, que son para los microplásticos, eso solamente se ponía en una colmena y luego de las 2 colmenas se cogía también polen y esto hacía, como pueden ver aquí, el número de muestras. En un total, sumando todos los países, eran más de 20.000 muestras que correspondían con unos 17.000 análisis para analizar todos estos componentes que estábamos buscando. Y, bueno, que están buscando ellos, perdón, que no... Y esto quiere decir que como todas estas muestras se tienen que hacer por duplicado y además se tienen que poner controles para estar seguros de que los resultados son los correctos, pues esto significaban 52.000 análisis. Esto también es un poco para explicar, por ejemplo, a Alberto, que por qué están tardando en dar los resultados, porque realmente... Tenemos aquí a un apicultor que participó con nosotros, no, 2 apicultores que participaron con nosotros en ese, nosotros también participamos con nuestros colmenares, no, perdón, 3, estoy aquí contando muy mal. 3 apicultores que participaron y nosotros con otros 2 colmenares. Y las muestras, los colmenares participantes han sido en Extremadura, en Cataluña, en Asturias y en el centro principalmente. ¿Vale? Bueno. Y no tengo datos españoles, le escribí al coordinador del proyecto para ver si tenían algo que pudiéramos compartir ya que estábamos aquí. No tengo los datos españoles, pero me mandó los datos de un estudio preliminar que hicieron en Dinamarca, en Austria y en Grecia. Y entonces voy a mostrar un poco solo para que
se hagan a la idea de qué tipo de información vamos a obtener cuando consigamos los resultados. Bueno, pues como digo, ese es el ejemplo en Dinamarca, que fue lo que se hizo de forma previa para presentar a la Unión Europea el proyecto y demostrar que realmente a nivel de toda Europa se podía conseguir esta información tan valiosa. Entonces, bueno, para los que han participado, como ven, utilizaron el mismo tipo de matrices. Esto es la banda de silicona, las rejillas de propóleos, la apitrap, la trampa para microplásticos, las apistrips y luego se cogía pues, también la miel y el polen, como lo hemos hecho. Y, por ejemplo, en Dinamarca, esto es la lista de plaguicidas que se han encontrado, tanto en las apistrips como en la miel. Como pueden ver, sobre todo fungicidas, algo que ya se sabe, porque cuando se hacen los estudios de plaguicidas ya se sabe que los fungicidas son los más frecuentes, pero también aparecen herbicidas, insecticidas, los que llaman reguladores del crecimiento de las plantas, que son unas contaminantes que también aparecen por todas partes, y, por supuesto, parricidas. Pero como pueden ver, en este caso, pues la verdad es que no eran los más frecuentes. También hay que tener en cuenta que en Dinamarca y en los países del norte utilizan sobre todo ácido oxálico, ácido fórmico. Vale. Bueno, y la lista de los plaguicidas que encontraron aquí. En cuanto a contaminantes ambientales, a los policíclicos aromáticos y los volátiles, como pueden ver, aparecen muchísimos. Realmente las abejas, cuando salen al medio ambiente, se exponen. Hay también una cosa que se me ha olvidado comentarles, es que los colmenares también se escogieron intentando cubrir la mayor diversidad de ambientes, de manera que no eran todos. Una de las cosas además que nos pedían era que intentáramos encontrar colmenares situados en una ciudad. Aquí esto en España es más complicado porque no está permitido, pero se incluían pues ambientes agrarios, ambientes silvestres, mezclas, ¿vale? De distinto eso. Entonces, bueno, pues esto es igual en Dinamarca, que es el ejemplo, y como pueden ver, incluso aunque están en todos, o sea, cubriéndose todos los ambientes, pues se ven una gran cantidad de estos contaminantes ambientales, algunos de ellos realmente peligrosos para la salud, tanto por lo cual las abejas están también expuestos a estos ambientes y nos indican en qué ambiente estamos viviendo todos. O sea, no esto solo para la salud de las abejas, sino también para la salud de todos los seres. E incluso los microplásticos, como pueden ver, también se detectaron en grandes cantidades. Los microplásticos, la Universidad de Almería, que es también quien hace estos análisis, como pueden ver, diferencian entre fibras, fragmentos que son irregulares y los films, los plásticos más pequeños. Y todos ellos aparecen incluso en ambientes silvestres. Eso indica que, algo que ya sabemos, que lo de los contaminantes por plásticos ahora es un problema realmente para medioambiental. Bueno, aquí está un poco diferenciado, están los 3 países que decía yo que formaron parte del estudio piloto y como pueden ver, pues se diferencian en cantidades. En algún país, por ejemplo en Dinamarca, hay sobre todo el carbonato cálcico, y en otros países, bueno, pues va cambiando un poco, pero bueno, te haces un poco a la idea realmente de la diversidad de microplásticos a los que todos estamos expuestos. Y también, como decía, los metales pesados, que estos sí que todos sabemos que son tóxicos y varían mucho entre Grecia, que son los que tienen arriba, y los que tienen abajo en Austria. En Grecia, como pueden ver, hay algunos, el níquel, por ejemplo, arsénico y aluminio. Como pueden ver, Grecia tiene unos grandes niveles de contaminación tanto de aluminio como de níquel, comparados con Austria. Bueno, pues cuando tengamos todos los datos de los 27 países podremos ver realmente. Y como decía, también se aprovechó durante cada uno de los muestreos, se recogía polen, que en este caso se mandan a Portugal para que hagan el análisis por técnicas moleculares. Aquí pueden ver el número de familias y de géneros que han encontrado, y aquí, bueno, pues dividido por familias en cada uno de los países. Simplemente, como digo, es para que puedan hacerse una idea de qué tipo de información. Luego cada uno de los apicultores obtendrá los datos específicos de su colmenar, pero todo se tratará a este nivel en bloque, ¿vale? Y
Con todos los datos lo que se intentará hacer al final es ver estos modelos, hacer este tipo de modelos y ver si hay zonas donde hay más riesgo de que haya un contaminante, y esto es, como digo, importante pues para establecer los niveles de contaminación ambiental en una región y poder tomar medidas pues para eliminar un contaminante si es que realmente está en mayor nivel, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues este tipo de mapas, que lo que marcan normalmente el rojo indica que hay más cantidad y, como pueden ver, por áreas se pueden indicar donde existe más cantidad de un contaminante específico. Bueno, pues pasamos al siguiente proyecto. Este proyecto se trata de monitorizar las abejas del Mediterráneo, intentando sobre todo conservarlas, porque últimamente, como muchos de ustedes saben, se está estimulando mucho la importación de abejas de otros países, y nosotros creemos que eso supone un riesgo de pérdida de la información genética que tenemos en cada país. Los objetivos de este proyecto principales eran el estudio genético de todas las subespecies para poder conocer cuáles son sus adaptaciones y poder conocer cuál va a ser su capacidad de resistencia al cambio climático en el área mediterránea. Estos son los países que tienen sombreado, son los países que forman parte del consorcio del proyecto. Como pueden ver, solamente en estos países ya tenemos un gran número de subespecies de Apis mellifera, cada uno excepto, en España y Portugal tenemos Iberiensis, en Italia tienen Ligustica y tienen Siciliana, en Malta, que está aquí pequeñito, tienen Rutneri, que es una especie concreta de esta área, de esta isla. En Turquía tienen tres especies que han puesto: caucásica, meda y anatoliaca, aunque también tienen siríaca un poco en esta región, pero siríaca es sobre todo este área. Y además en Argelia, que tienen intermisa y sahariensis. O sea que tenemos, con estos países participantes estamos consiguiendo una gran información de una gran diversidad de subespecies, porque da la casualidad que el área mediterránea es la más rica en diversidad. Y luego, además, hemos conseguido colaboraciones de otros países y de otros investigadores que nos han conseguido muestras de Cecropia y Chipria, Cecropia, que viene de Grecia, Chipria, que viene de la isla de Chipre, la Marqui, que viene de Egipto, Meda, que viene de Irán, y Yemenítica, que es de la parte del Yemen y de toda la parte de los Emiratos Árabes. En cuanto a la caracterización genética, ahora mismo se está trabajando en esto. Solo comentar que ya tienen las muestras en el laboratorio de Portugal, ellos están estudiando para definir genéticamente estas subespecies, porque en muchos de los casos esta información no existe. Pero en el caso de Apis mellifera sí que existía ya, porque la investigadora que participa con nosotros en el proyecto, que es Alice Pinto, que no sé si alguno de ustedes la conoce, ha venido alguna vez a las jornadas que hacemos en Marchamalo, y ella ya había hecho hacía unos años un estudio de la península ibérica utilizando esto que se llaman transeptos. Y eso quiere decir que se muestrean abejas en todas las latitudes, tanto a nivel del mar como en zonas más altas, y con diferentes condiciones climáticas. De manera que, en el caso de Iberiensis, la información genética básica ya está, y ahora lo que se va a utilizar es, cuando se complete con el resto de las subespecies, pues será ligarlo con los resultados de los otros ensayos que vamos a conseguir. Entonces, en cuanto a esos otro grupo de ensayos que estamos realizando, son ensayos de campo en los que estamos estudiando, un gran número de parámetros Voy a ir un poco para atrás para primero contarles que en cada país hemos traído Apis mellifera ligustica, que es la italiana, para compararla. ¿Y por qué ligustica? Pues porque es la subespecie que más exportada es a nivel mundial y la queríamos utilizar de control. Como es la que más se exporta, vamos a comparar cómo se comporta cuando la sacas de su territorio. Su territorio original es Italia. Pero luego haré hincapié que lo volveré a repetir, hemos tomado medidas para no contaminar nosotros genéticamente lo que estamos haciendo, porque si nuestro objetivo es conservar Apis mellifera iberiensis, no tendría sentido que contamináramos. Y ahora vuelvo un poco detrás
para contarles que, bueno, que todos estos parámetros, esta lista de parámetros que estamos recogiendo actualmente, estos ensayos están ahora mismo en marcha, pues hacemos una monitorización utilizando este método para calcular la presencia, si está la reina, cuántos zánganos hay, cuántas obreras hay, cuánta cría operculada, cuánta cría abierta y cuántas celdillas de miel, cuántas celdillas de polen. Bueno, hacemos todos los parámetros utilizando un método que es una adaptación del método de Lieberfield, que es muy sencillo, en relativamente poco tiempo puedes conseguir una gran cantidad de información. Monitorizamos también las colmenas, de hecho esta es una foto de los sensores que pusimos ayer en nuestros colmenares, que recogen temperatura y humedad dentro de la colmena y los hemos puesto tanto en las ligústicas como en las iberiensis para comparar y como pueden ver aquí, excepto en Italia, que como están haciendo, o sea, tienen ligústica, no la pueden comparar con nada, pero la están comparando con siciliana, porque en la isla de Sicilia tienen una subespecie concreta y entonces lo que están haciendo es compararla con ella, porque allí ya es una raza introducida, que está haciendo, por cierto, que desaparezca la siciliana pura, porque se hibridan y se pierde la siciliana. Pero bueno, perdón. Como pueden ver, en Turquía se compara con la anatoliaca con ligústica, rudneri con ligústica, siriaca con ligústica, bueno, y excepto en Argelia, donde se han comparado intermisa y sahariensis, porque Argelia tiene restricciones importantes y no se permitía llevar una subespecie. Pero como ellos tienen allí dos subespecies, lo que están haciendo en el mismo colmenar, comparar el comportamiento de las dos subespecies y esta información también será pues muy novedosa porque hasta el momento no se sabe. Bueno, y en estos países que no forman parte del consorcio, pero son asociados, pues lo que están estudiando es su especie local, su especie. Bueno, pues como decía, tenemos un grupo de colmenas iberiensis y ligústicas, las estamos comparando y hacemos todo lo posible. Y no tenemos todavía datos definitivos porque el estudio está en campo, está en desarrollo, perdón. Pero, por ejemplo, estos datos ya indican, aquí arriba pueden ver la población, el número de celdillas de cría. En línea descontinua están las ligústicas, las italianas, y en línea continua ven las iberiensis, la local. Y como pueden ver, hay más celdillas de cría de las italianas, sin embargo eso no se traduce en una mayor cantidad de abejas, solamente en este punto. En general, con menos cría, la cantidad de la población es más alta en la iberiensis. Y esto se considera un signo de mala adaptación a las condiciones de aquí, ¿vale? Como digo, estamos recogiendo más datos, cuando tengamos pues ya los compartiré con ustedes. Y luego también estamos haciendo estudios de laboratorio, sobre todo para definir cuál es la tolerancia de cada una de las subespecies a las condiciones específicas, sobre todo del Mediterráneo, que es exposición al calor, sequía y exposición a ultravioleta. Y también queremos estudiar en parámetros de reproducción. Así que, como es lógico, ya se sabe que el estrés térmico produce problemas sobre los hospedadores. Y lo que queríamos hacer es una cosa similar a lo que ya se sabe para otras especies. Y es, en la mayoría de las especies ganaderas ya está definido cuándo se produce estrés por calor o muerte por calor, o estrés o muerte por frío. Sin embargo, en las abejas prácticamente esta información no se conoce. Entonces, bueno, pues nuestro objetivo final es hacer más o menos este tipo de gráficos y compararlos entre todas las subespecies. Hemos desarrollado protocolos muy estandarizados, de manera que todos los países hacemos lo mismo y podemos comparar, que si no, no se puede comparar. Entonces, hemos hecho un grupo de ensayos. Uno se basa para estudiar la supervivencia, de manera que exponemos las abejas a distintas temperaturas y humedades y vemos cuántas sobreviven, cuánto tiempo están. Estudiamos también la deshidratación. En este caso lo que hacemos es variar la humedad manteniendo la temperatura fija, y luego estudiamos también la tolerancia térmica para determinar a qué temperatura se causa la muerte.
Algunos de los ensayos, la mayoría de los ensayos los hemos hecho con abejas recién nacidas porque es mucho más sencillo para disponer de un número de abejas suficiente para hacer los ensayos, pero cuando ha sido posible también hemos hecho algunos con pecoreadoras y con zánganos. Y queremos completarlo para tenerlo, si no todo, si el mayor número de datos con las tres poblaciones, tanto zánganos, tanto maduros como recién nacidos. Bueno, les muestro, en el caso de la supervivencia, manteniendo las abejas a la humedad relativa, como pueden ver, se mantiene fija y lo que se aumenta es la temperatura. Y estos son los resultados. Lógicamente, a 35 grados de temperatura y 75% de humedad es la mayor longevidad de las abejas, duran 35 días, y vamos viendo cómo cuando va aumentando la temperatura se va reduciendo la longevidad, hasta el punto de que 45 grados duran un solo día, no viven más. Y como pueden ver, en el caso de la humedad también juega un efecto amortiguador de los problemas de las abejas. De manera que cuando mantenemos la temperatura fija y aumentamos la humedad, vamos viendo cómo se va aumentando la longevidad de las abejas. Algo lógico, hasta cierto punto, porque si sobrepasamos también se produce la mortalidad. Y una cosa curiosa, que ya tenemos los datos de estas dos para comparar con Ligustica en Italia y con la Anatoliaca en Turquía, y ya podemos ver cómo Iberiensis tiene una longevidad bastante más larga a esta temperatura, que es la óptima. Como pueden ver, el comportamiento es similar, o sea, según vamos aumentando la temperatura, la mortalidad aumenta, pero llama mucho la atención esta diferencia, que es prácticamente el doble duran. Vamos a repetiros estos experimentos porque la realidad es que hay tanta diferencia y queremos comprobar que no es un efecto de este ensayo, y lo vamos a repetir. En el segundo grupo de ensayos de este estilo, lo que hicimos es estudiar cómo se deshidratan. Y esto es muy sencillo. Coges las abejas, las pones en una estufa, mantienes la temperatura. Como digo, en este caso se mantiene la temperatura en bloques fija y lo que vas variando es la humedad, y luego ves cuánto es la pérdida de agua corporal, simplemente pesando antes y después. Además son ensayos cortitos, de solo 2 horas, se pesan antes las abejas y se pesan después. Y, como pueden ver aquí, también importantes diferencias entre Iberiensis y Ligustica. Esto a 35 grados, a 40 grados y a 45. Como pueden ver en todos los casos, hay una diferencia, sobre todo, por ejemplo, a 45 grados, al 10% de humedad. Las Iberiensis pierden mayor cantidad de agua corporal, o sea, se deshidratan más. Pero esto resulta que es bueno, porque se ha descrito que las abejas, la capacidad de perder agua corporal es una capacidad que tienen para adaptarse es una manera que ellas crean, incluso dentro de la colmena, para reducir la temperatura y poder adaptarse. Con lo cual, de momento, los datos indican que Iberiensis está más adaptada a ese calor seco que existe en la mayor parte de nuestro país. Y luego, en cuanto a la tolerancia térmica, en este ensayo lo único que se hace es se ponen las abejas en una estufa que permita subir la temperatura de forma progresiva y detectas en qué momento se empieza a saber que las abejas tienen estrés, es decir, ya se ven afectadas o se mueren. Lo hemos hecho tanto para el calor como para el frío. Para el calor es más sencillo porque la estufa sí permitía subir hasta temperaturas que ya eran mortales para las abejas. Ya siento decir esto, que nos hemos dedicado a matar abejas, pero bueno, la realidad es que estos ensayos obligan a eso. El caso es que este ensayo en particular sí lo hemos hecho con abejas recién emergidas, una vez que salen de la celdilla tras la muda, pecoradoras y con zánganos maduros. Y lo hemos hecho tanto en primavera como luego veremos como en otoño. Entonces se hacen unas estufas que permiten hacerlo, y en el caso del frío, pues bajamos hasta 5 grados, que era lo máximo que permitía bajar la estufa. O la estufa, el incubador. Y estos son los datos de Apis mellifera iberiensis, como pueden ver. De esta manera, con estos datos ya hemos empezado a establecer esa primera gráfica que les mostraba al principio, de manera que a partir de 16 grados ya se produce, las abejas están en estrés
Y eso quiere decir que las abejas ya se empiezan a comportar dentro de la estufa de una manera diferente, se empiezan a inmovilizar, empiezan a caer. ¿Qué pasa? Que en el caso nosotros no hemos podido establecer en qué momento se morían. ¿Por qué? Pues porque las abejas cuando ya están frías se caen abajo y ya no era posible para nosotros saber si estaban muertas o no. Lo que hicimos en ese caso es sacarlas de la estufa y permitirlas a ver si se recuperaban. ¿Vale? Las que se recuperaban, pues nada, estaban vivas, simplemente estaban aletargadas, y las que no se recuperaban pues eran muertas. Y esta temperatura en la que se empieza a producir la muerte por frío es de 7,6 grados centígrados. Y si nos vamos al otro lado de la tabla, a este lado, a partir de 40 grados centígrados ya se empieza a ver un estrés, las abejas empiezan a comportarse de forma rara, algunas se caen bruscamente al fondo de la jaula y no son capaces de darse la vuelta, eso se llama la capacidad de volteo, que está descrito en las abejas. Bueno, pues a partir de esos 40 grados ya están, y a partir de entre 45 y 52 grados, se producía la muerte, pasábamos ya hasta por muerte por calor. Y en este caso, como teníamos datos de distintas castas y edades, pues hemos visto que los más resistentes son los zánganos recién emergidos, pero que tenían, aunque aguantaban más, tenían ya muchos signos importantes de un estrés muy serio ya por el calor. Luego los zánganos maduros, luego las pecoreadoras y las obreras recién nacidas. Esto es de más resistente a menos resistente. Pero podemos establecer que a partir de, que con 40 grados se empieza a producir estrés y con 45 y 52 ya estamos muy cerca de las temperaturas letales. Bueno, con todas estas abejas, nosotros ya hemos hecho gran parte de todo, o prácticamente todos los ensayos, y solamente queremos hacer algunas repeticiones. El resto de los países están ahora en desarrollo, ahora están recogiendo las muestras, nos las van a mandar a los laboratorios de Italia, España y Portugal, porque vamos a hacer los estudios genéticos, a ver si somos capaces de relacionar los genes que están implicados en estos procesos, y también la expresión de todos los genes en estas circunstancias, porque cuando hay un estrés el cuerpo intenta responder y entonces eso hace que se empiecen a expresar los genes, y eso es una cosa que podemos detectar nosotros en el laboratorio. Y además, cuando hay un estrés, se pierde capacidad o se produce el cuerpo intenta adaptarse, y eso en algunos casos se ven afectadas por las funciones vitales, y eso se puede medir en el laboratorio con estudios enzimáticos que actualmente estamos desarrollando en el laboratorio, y que seremos nosotros los que analicemos las muestras de todos los países. Bueno, estamos analizando varias actividades enzimáticas, y algunas de ellas están implicadas en procesos como detoxificación o como inmunidad. Pero bueno, esto probablemente el año que viene ya tengamos todos los resultados y ya los pueda compartir con ustedes. También en esta primavera, verano, lo que queremos estudiar es efectos en la reproducción, tanto en los zánganos. Vamos a estudiar la calidad espermática. Hay uno de los factores que se sabe que cuando en todos los machos de todas las especies, pasa que cuando se ven expuestos a temperaturas elevadas se produce una cosa que se llama fragmentación del ADN. Bueno, pues nosotros queremos estudiar cómo eso pasa en los zánganos de las abejas, porque eso les hace perder capacidad reproductiva, lógicamente, y también lo vamos a ver en las reinas. Tenemos pensado utilizar las reinas que llevan ya en España tienen 3 años de edad, pero llevan en España unos 2 años, y queremos utilizarlas esas para comparar entre las legústicas y las iberiensis, porque podremos ser capaces de ver cuál ha sido el estrés en esas reinas comparado. Y además, dentro de este proyecto, también uno de los objetivos era hacer que la gente valore, a lo mejor aquí en España no hace falta tanto esto, pero tengan en cuenta que tenemos socios de otros países en donde estas actividades no son tan frecuentes, y entonces se hace valorización de la miel y valorización de los subproductos. La de la miel, les invito a que asistan a la conferencia que tiene mañana mi compañera Amelia González Porto, que hablará de estos resultados que tenemos de los datos españoles, pero también de los datos de otros países. Y luego, además, dentro de la etapa de la valorización de la miel, lo que hemos hecho es, estamos desarrollando una técnica molecular que permita
detectar los fraudes y las importaciones. Es decir, se va a hacer una caracterización de la miel a nivel botánico, de forma molecular, y a nivel entomológico. A nivel botánico, el problema que existe es que hay muchas plantas que todavía no existe la información genética para basarse en ella. Entonces, ahora mismo en todos los países se están recogiendo plantas para enriquecer la base de datos que hay, la base de datos genética que existe, está disponible para poder correlacionar los pólenes que se ven en el microscopio, que ahora mismo es la herramienta más útil para ver esto, pero también es la que se lleva más tiempo. Cuando se ponga a punto la técnica molecular, pues será todo bastante más rápido. Bueno, pues por un lado se está trabajando en esto y también se está viendo cómo hacer una caracterización entomológica, de manera que esto puede ser interesante para detectar fraudes, sobre todo cuando se mezclan mieles que proceden de otros países, porque si aquí en España, por ejemplo, no puede haber tanto ni un polen exótico que no exista en el país, tanto con una especie que es siríaca, que aquí, Apis mellifera siríaca, aquí no existe, bueno, pues podremos ver si realmente es una importación. No digo ilegal, digo una importación, ¿vale? Y bueno, luego también estamos formando paneles de catadores y para todo eso, bueno, esto se lo van a contar infinitamente mejor mi compañera. Pero simplemente comentarles que se hicieron un panel de cata que participa en el proyecto uno de los mayores formadores de paneles de catas del mundo, que es Gianluigi Marcasan. Llevó a todos los expertos de todos los países, incluida mi compañera Meli, hicieron una formación allí y el año pasado de hecho vino aquí y hicieron un panel de cata, porque nuestra intención es formar paneles de cata a nivel profesional. Y eso profesional no quiere decir pagando, porque desgraciadamente eso no es posible, pero bueno, profesional de gente muy bien formada, que sean capaces de reconocer muy bien las mieles y que ellos luego puedan hacer catas muy habituales, como tenemos nosotros costumbre hacer, con la intención de estimular cada vez más el consumo de la miel, ¿vale? Y bueno, pueden ver, esas actividades se están haciendo en todos los países que participan. Y luego, en cuanto a la valoración de sus productos, bueno, pues como los apicultores, pues no sé qué harán ustedes con todo lo que les sobra después de las colmenas, cuando se le mueran, cuando limpian, con todo el material. Pero nosotros en el centro agrario tenemos un compañero que trabaja en la calidad de suelos y se nos ocurrió que quizás el material apícola podría ser una buena fuente de suministro para agricultura. Y que fomentaría la agricultura ecológica, porque ahora mismo cuando no se utiliza es un desecho. Cuando hay algo que sobra y no se utiliza es un desecho. Pero si le puedes dar una utilización ya es un subproducto. Y en este caso, en Marchamalo, lo que les pedimos a nuestros compañeros es que recogieran todo lo que se generaba durante un periodo, lo echaran en unos cubos y bueno, pues como ven, principalmente son restos de cera, con restos de miel, mucha polilla, los restos de limpiar los fondos de las colmenas, cuando se ha muerto la colmena y le limpias y le quitas todos los restos, y con el interés de ver si pueden utilizarse como suministro agrario. Entonces, nuestro compañero Antonio López lo que ha hecho es estudiar las características de este subproducto en contenido en agua, en actividad de agua, en carbono, en nitrógeno, en fósforo. Lo ha caracterizado, digamos, este producto. Ha hecho estudios de germinación. Realmente los datos que tenemos hasta ahora nos indican que es una materia orgánica muy rica, pero tan rica es que no vale para echarla directamente en el suelo, porque es demasiado rica y eso puede ser tóxico para el suelo. Porque el suelo, y ahora es una cosa que se ha visto, en la Unión Europea están fomentando que los suelos tienen que ser sanos, ¿vale? Y entonces esa sanidad se indica también por la microbiología que tiene ese suelo. Si añadimos demasiada proteína, tampoco le estamos haciendo un bien. Entonces, bueno, pues en eso estamos trabajando. Este compañero lo que ha hecho es ensayos de germinación, como ven, utilizan, que no lo he dicho, como referencias cultivos de brócoli, de pepino, de tomate y de berro. Se hacen todos estos estudios, tanto de germinación como luego de crecimiento. Cuando al final, ahora todavía estamos con estos desarrollos, cuando al final podamos decirles esto vale para esto, realmente irá apoyado en muchos ensayos y en mucho trabajo, ¿de acuerdo?
Y el final último será añadirlo a los suelos y ver si el añadirle este tipo de subproducto mejora la calidad del suelo o no. ¿De acuerdo? Que de momento parece que sí, pero a una dosis determinada que habrá que ver. Bueno, que como este proyecto lo estamos coordinando nosotros, puedo hacerle más publicidad que a los demás. Y simplemente comentarles que todos los que quieran estén un poco interesados en el proyecto, que tenemos una página web que pueden entrar en ella. En ellas habitualmente colgamos todas las actividades que vamos haciendo, si se publica algo, si se hace algún trabajo de diseminación, hay fotos y también tenemos páginas en Facebook, tenemos en Instagram, donde una colaboradora nuestra, una persona que está contratada para mantener las redes, pues pone habitualmente post, información, ¿vale? Están en inglés, pero bueno, yo creo que a estas alturas con los traductores automáticos en todas las plataformas es muy fácil seguirlo. Y teníamos una página en Twitter, pero últimamente hemos decidido que nos pasábamos de Twitter a LinkedIn y permite que los posts sean más amplios, así que cualquiera que esté interesado nos puede seguir en esas plataformas. Y les animo a hacerlo porque cuando esto esté terminado, o sea, según vayamos avanzando en el proyecto, los objetivos serán poner vídeos de técnicas de laboratorio, vídeos de buenas prácticas, convocaremos para hacer catas de miel y otras actividades que quizás puedan ser de su interés. Y ya para terminar pasamos al último proyecto. Este proyecto es relativamente nuevo, hemos empezado en el año pasado a trabajar con él, se llama, mejora de la resiliencia de las abejas a los estresores para restaurar la armonía y el equilibrio. Y este proyecto está coordinado por la Universidad de Gante, por el doctor Dirk de Graaf. Somos un montón de países, como pueden ver somos 18 socios de 14 países, nos han dado a todos un dineral, hay que decirlo, son 6,3 millones de euros. A nosotros no nos corresponde tanto, nos corresponden 292.000, pero también es mucho dinero. Con lo cual, con todo esto tendremos que hacer cosas interesantes. Los objetivos de este proyecto son mejorar la resistencia de la apicultura a las tensiones abióticas. Este proyecto iba no tanto por patógenos, aunque se hace un poquito, pero sobre todo por factores abióticos, es decir, sobre todo temperatura y pérdida de hábitats, que es como ven, aquí está el cambio climático, la pérdida de hábitats y los productos químicos peligrosos son un factor muy importante a estudiar. Bueno, se cree que parte de los problemas que tiene la apicultura se deben un poco, en parte, a las técnicas apícolas, que no les dejamos realmente a las abejas evolucionar de forma natural, es lógico, no es nuestro objetivo. Entonces, se quiere conocer cómo la naturaleza o qué mecanismos tiene la naturaleza para poder mejorar esto y poder adaptarlos nosotros, sobre todo utilizando técnicas de tecnología avanzadas, que hay muchas. Cuando vas a algunos congresos es realmente sorprendente la cantidad de información que hay disponible y que es muy difícil que nos llegue a todos, porque hay tanta que es muy complicada. Bueno, y el fin último es el restablecimiento de la armonía y el equilibrio y mejorar el medio ambiente y las abejas, sobre todo. Entonces, para hacer todos esos objetivos se han diseñado grupos para estudiar la complejidad de los ecosistemas, para ver las adaptaciones genéticas, pero en vez de estudiárselo así, explicárselo así, les voy a contar 4 o 5 cositas muy rápidas que son las que vamos a participar. Uno de los ensayos que se ha planeado es estudiar la complejidad de los ecosistemas y sobre todo porque todos sabemos que, como nos ha comentado Miguel antes, todos nos ha dicho que cuanto más diversidad de polen es mejor, es decir, un sistema complejo y por tanto más saludable es cuando hay una gran diversidad de plantas en ese entorno, de manera que esto podría ser un ecosistema complejo y esto sería un ecosistema muy simple. ¿De acuerdo? Entonces, se quiere ver cómo estos diferentes ecosistemas modifican la capacidad que tienen las abejas para resistir los plaguicidas. Entonces, esta tarea dentro del proyecto la estamos coordinando desde Marchamalo, la está llevando mi compañero Mariano Iges, que para cualquier cosa de pesticidas es mucho mejor que le pregunten a él, y en colaboración también con Annelies Fontana, que mañana también tiene una conferencia y va a hablar de pesticidas. Y
bueno, que las dudas de plaguicidas mejor se las comentan a ellos. Pero bueno, en este caso lo que estamos estudiando es, vamos a estudiar en esta primavera, vamos a hacer un ensayo piloto y luego la idea es comparar diferentes entornos y ver cómo son capaces de resistir a las abejas a una exposición a un plaguicida. O sea, las vamos a intoxicar, digamos así, y ver si aguantan mejor las que están en un sistema complejo que no. ¿Vale? También vamos a estudiar adaptaciones genéticas, influencia de temperatura y dieta, y como pueden ver eso está relacionado directamente con el proyecto anterior, con Medibis, y también se va a estudiar la inmunidad a nivel celular, porque es curioso, pero hay muy poca información, igual que se saben los leucocitos, los glóbulos blancos, todas estas cosas que sí se saben para mamíferos, en insectos están menos conocidos, pero en abejas es muy complejo. Algunas veces hemos intentado hacer algunos estudios en marshmallow y falta mucha información básica. Bueno, pues en Gante en particular están desarrollando técnicas para aislar las células inmunes de las abejas y poder hacer estudios específicos con ellas. Y otra cosa en la que vamos a participar nosotros también es en la selección darwiniana. La selección darwiniana se basa en lo básico que sabemos, es Darwin, la selección sobrevive el más fuerte. En este caso nosotros no dejamos a las colmenas evolucionar porque las manejamos nosotros para que no se nos mueran. Entonces, en este caso se ha seleccionado la resistencia a varroa y se va a seguir un protocolo que ya está publicado. Es un protocolo muy estricto, vamos a empezar esta primavera. Y la idea es que las abejas, que las colmenas se desarrollen por sí mismas resistentes a varroa. Esto, como digo, vamos a empezarlo en esta primavera, dentro de poco, y bueno, pues ya veremos cómo nos va, ya les contaré. Y luego, por último, ya contarles que también en este proyecto es mucho más complejo, no me quería extender porque hay muchísimas otras cosas, pero sí quería hacer hincapié en este apartado que es de ciencia ciudadana que va a haber también en este proyecto. Como digo, la Unión Europea últimamente está incentivando cada vez que cuando se hacen proyectos científicos se intenta involucrar a los ciudadanos lo más posible y para eso se hacen mediante estos programas de ciencia ciudadana. Y el mismo coordinador que hizo el Insignia, el primer proyecto del que he hablado, va a ser el que coordine esto. Entonces lo que se quieren es hacer una especie de catálogo floral, ver cuál es el periodo de floración y ver cuáles son los insectos polinizadores que se encuentran. Y eso se basa en una especie de programa, no es un programa piloto, es una APP que ya existe disponible en algunos países. Este es un ejemplo de Dinamarca y lo que se quiere es adaptar en este proyecto de manera que una persona puede ir con una app que tenga en su móvil, hacer una foto a la planta, identificar qué planta es, con la foto se va a saber cuál es el periodo que está en floración y si además cuentas los insectos que ven en ese momento en esa planta, puedes ver diversidad de polinizadores de esta manera. Todavía no está desarrollada, es una cosa que está todavía en diseño, bajo diseño, pero bueno, será una herramienta similar a esta que digo, de manera que luego, pues por ejemplo, esto que es, bueno, pues podéis ver aquí los puntitos, lo que indica es el periodo de floración, si es más corto o más largo, y cuando tienes datos de muchos años podrás ver si se ha cortado o se ha alargado o si se han producido pues algunas modificaciones en los periodos de floración, por ejemplo, de algunas plantas. Esto será al final cuando se tengan datos de muchos. Y luego, por último, pues eso, recoger también datos tanto de abejas, de otras abejas melíferas, otras abejas, como también abejorros y mariposas y, bueno, insectos polinizadores en general. Así que si alguno de ustedes le interesa participar en proyectos de ciencia ciudadana, directamente nos mandan su correo. Nosotros, cuando se busque a gente que quiera participar, les contactaremos y si están interesados, pues podrán participar con nosotros en el estudio. Y nada más, muchas gracias por su atención. A ver, ¿alguna pregunta? Hola, muy buena presentación. Tengo muchas preguntas, pero voy a ser breve, solamente dos. Una es el proyecto que mencionabas de la colecta de residuos de la colmena. Para mí resulta obvio que, bueno, fácil de entender que las abejas
los cadáveres de abejas sean usados como fuente agrícola, ¿no? Como abono, vamos. Sí. Pero lo que no estoy muy seguro, nunca me ha parecido como que no tenía mucho efecto o interés, pero ahora lo estoy repensando, es la cera. La cera, no sé si, bueno, primera pregunta es si la cera por sí misma, tú sabes que pueda tener algún interés como abono, y la segunda es si han pensado, si fuera así, han pensado en separar la cera de las abejas. Bueno, pues en realidad nosotros no hemos probado solo con la cera, porque la idea era que algo que sea sencillo, de manera que un apicultor pueda recoger todo el desecho, echarlo en un cubo y luego utilizarlo de alguna manera, no sé si de forma privada o a centralizarlo en algún sitio. Eso ya es a futuro largo. Pero la cera, por lo visto, le da estructura al suelo. Le da estructura al suelo. Entonces, no sé específicamente, porque una de las cosas uno de los principales problemas que teníamos es que todos los apicultores aquí lo van a entender, se lo comen las polillas en 2 días. Entonces, ¿pero qué pasa? Que a nosotros tampoco nos importa, porque la polilla no deja de ser materia orgánica. Así que, bueno, pues es Entonces, no me he querido extender mucho, se han hecho varios procesados. Uno de los procesados era congelarlo, porque no queríamos que en las zonas donde hay escarabajo eso pudiera ser una fuente de extenderlo. Con lo cual, bueno, se han hecho estudios de laboratorio para ver cuál es la mejor forma de conservación y, por lo visto, eso, lo que te digo. Y le da, mejora la calidad del suelo microbiológicamente. ¿Otra pregunta? Sí. Los experimentos de estrés térmico me parecen muy interesantes, pero como a mí me interesa la longevidad de las reinas, estuve pensando en las reinas. Y bueno, las reinas se sabe que han sido seleccionadas por la evolución para resistir diferentes tipos de estrés. Sabemos que son más resistentes, por ejemplo, a estrés por químico, oxidación, enfermedades, pero yo no estoy seguro respecto al estrés térmico. ¿Qué me podrías decir de eso? Pues mira, es una cosa que estábamos pensando, como nos has oído discutir estos días, no sabemos si utilizar las abejas, las reinas, podemos criar reinas sin fecundar, porque no las queremos dejar fecundadas, o fecundarlas de manera artificial, pero podemos recoger reinas. Y una de las cosas que estábamos pensando es, ¿qué hacemos con ellas? ¿Las exponemos a temperatura y vemos si son más tolerantes? Si tú crees que eso puede ser interesante, ya me has convencido, lo haremos. Vale. Quiero hacer una hincapié, porque Miguel es muy modesto, pero que sepan ustedes que él participó en la anotación del genoma de la abeja y no lo ha dicho. Tiene una gran cantidad, una enorme información en su cabeza sobre los genes de la abeja, con lo cual es una buena referencia para todo lo que nos pueda aconsejar. Tenía una pregunta respecto al estrés térmico y de temperatura y de humedad. No sé si ahora con el tema del cambio climático habría una posibilidad de compensar esas condiciones adversas en el exterior controlando la temperatura y la humedad dentro de la colmena. Podemos aislarle y controlar la temperatura, pero sería interesante en cuanto a la humedad meter de manera artificial o bien agua o bien humedad para subir las condiciones y mejorar la longevidad de la abeja. Vale. En realidad sí, de hecho me has recordado una cosa que se me ha olvidado decir en el del último proyecto, porque la realidad es que Medibis y el BetterBis son dos proyectos que están un poco relacionados, porque los dos consideran la temperatura y la humedad como unos factores importantes de supervivencia de las colmenas. Y en la última reunión de proyecto que tuvimos hay un grupo francés que está estudiando las condiciones, o sea, los materiales más ideales para la temperatura, para construir las colmenas. De manera que hay algunos materiales que ya habían hecho pruebas en laboratorio y ahora estaban haciendo en campo, comparando cómo mantienen la temperatura y la humedad dentro de la colmena. Y, por ejemplo, el simple hecho que a mí me llamó mucho la atención y se me ha olvidado comentarlo en la presentación, es que pintando el techo de blanco
tiempo se bajaba la temperatura en el interior de la colmena, no me acuerdo, pero eran como 10 o 15 grados. O sea, hay mucha información. Este grupo no son específicos de abejas, son gente que trabaja con materiales. Al incorporarlos al proyecto, dan otra visión de ingenieros. Y entonces pues están haciendo una serie de estudios muy concretos sobre este material y yo a lo mejor alguno de vosotros, porque os veo a vosotros reíros, a lo mejor vosotros lo sabíais, yo no. Reconozco que esa información a mí me sorprendió, me alegro de saberla, pero realmente creo que en muchos sitios todos tenemos las chapas metálicas, que no creo que sea lo mejor, eso seguro. A lo mejor poniendo una cosa que pongas que refleje la luz, reduces la temperatura y a nosotros en un colmenar se nos fundió la cera del calor que hizo ese año. Pues bueno, pues a lo mejor es un método muy sencillo. Bueno, pues eso, están ahora mismo trabajando con estas cosas y más adelante pues seguro que hay soluciones. No sé si te he contestado, porque me parece que me he ido por los lados. La duda que tengo es que si sube mucho la temperatura y baja la humedad, acorta la vida de la abeja, pero no sé si podemos compensar el periodo del día que están dentro de la colmena con que estas condiciones mejoren. No solo estresar la abeja noticia que está, la temperatura que va y viene, hasta qué punto es que claro, es laboratorio y no en condiciones exteriores. Claro, yo... ¿Hasta qué punto podemos compensar en los meses de verano que hasta superamos los 40 grados diarios en el exterior, sin nada de humedad, con el tiempo por la noche está dentro de la colmena? Si centrarnos o gastarnos dinero en mejorar esas condiciones, sí puede ser... Pues yo te diría que todavía no te puedo decir. Realmente, o sea, entiendo la pregunta y creo que de momento no tengo datos que puedan apoyar ni una cosa ni la otra. Más adelante, cuando tengamos, porque como habéis visto, hay diferencias entre las castas. Las obreras son unas, las recién nacidas son otras, los zánganos son otras. O sea, nosotros hacemos ensayos muy concretitos con un factor. Hay que ver la película completa, porque a lo mejor para intentar mejorar una población estropeas la otra. Así que de momento no te sé decir. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchas gracias, doctora Raquel Martín Hernández. Dios.